Según cálculos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Canadá lidera a los países del G7 en cuanto al crecimiento económico para los próximos 50 años. Para hablar de este tema económico esencialmente, ya se encuentra conmigo Sofía Carrero de Noticias Montreal. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Inela. ¿Qué más dice este estudio de la organización de la OCDE, como se dice por sus siglas en español? Bueno, es la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico y mencionan en primer lugar que para el año 2060 Canadá, como bien lo acabas de decir, va a estar liderando en cuanto a crecimiento. ¿Por qué? Hay varias cosas importantes aquí que están ocurriendo. En primer lugar, estamos en este momento en un periodo de cambio. Lo que era la generación de los baby boomers, quienes fueron los principales responsables de la economía, en este momento se están jubilando. ¿Qué está pasando ahora? Tenemos ahora una nueva generación de personas preparadas, dispuestas a tomar ese rol que los baby boomers tuvieron y continuar con el crecimiento económico. Primer factor, el desarrollo humano. En segundo lugar, tenemos también la cantidad de recursos económicos con los cuales cuenta Canadá. Canadá es uno de los países más ricos en este rubro y aparte de eso, ya para el 2060 la producción petrolera del país va a aumentar considerablemente. En este momento estamos en 3.2 millones de barriles al día y se pretende que se va a subir hasta 6.3 millones. Todos estos factores en conjunto hacen de Canadá un país que va a tener un crecimiento económico sostenido. Ahora, ¿y cuál es el factor o el índice que garantiza o que deja ver este crecimiento en particular? ¿Cuáles son los datos precisos con respecto a este crecimiento? Bueno, tenemos el desarrollo de la economía. En segundo lugar, tenemos que Canadá se ha ganado de alguna manera la confianza en relación en cuanto a un gobierno eficiente y aparte de eso también un ambiente atractivo. Ya, esto es un reciente estudio hablaba de la reputación de Canadá y cómo por segundo año consecutivo a nivel mundial Canadá es mirado como un país atractivo, con buen desarrollo económico y demás. ¿En qué medida los resultados de este informe sobre la reputación, o sea, que Canadá es uno de los países más reputados en el mundo, podría inferir o repercutir en estas proyecciones de la OCDE económicas como tal? Bueno, sin duda yo creo que el primer factor que genera dinero de manera inmediata es en el rubro turismo. Que cuando una persona va a decidir a dónde quiere viajar, se busca, ¿no? Cuáles son los mejores países, los más gratos, etcétera, etcétera. Y Canadá no solamente ha logrado mantenerse en la lista, sino por segunda vez en el primer lugar. Esto es bastante inusual y de hecho subieron alrededor de 3 puntos, estando dentro de los 10 primeros lugares, teniendo en cuenta, por ejemplo, países como Estados Unidos, que como sabemos sigue teniendo una alta reputación para visitar, se encuentra en el puesto número 22 y sin embargo solamente gracias a estos estudios se ha demostrado que el sector turismo en Estados Unidos representa ganancias de 14.2 billones de dólares. Exacto. Ahora, otro estudio reciente que también se publicó en el sitio de Noticias Montreal hablaba de una estabilidad económica de Canadá, de Estados Unidos y de China. ¿Qué más decía este estudio? Bueno, decía que en primer lugar, ¿qué ha pasado con Canadá? Vamos a comenzar con Canadá, que es donde estamos, es donde la gente nos está viendo. ¿Qué ha pasado en primer lugar? A pesar de que Canadá había tenido una contracción en los últimos 3 meses y luego para el mes de septiembre una estabilidad, ahora nos estamos empezando a mejorar. ¿Qué ha pasado? En primer lugar, el sector construcción. Había existido una recesión en el sector construcción que no tenía nada que ver con viviendas, también porque Estados Unidos había pedido que se calmara un poco estas construcciones, al igual que la producción petrolera. Y ahora nuevamente estamos produciendo y diciendo, aquí vamos. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? Está saliendo lentamente también de la recesión y lo más significativo, vemos en este momento en el caso de China, es que también está cambiando mucho la reputación de este país. No solamente a partir de los productos que ofrece, que están siendo cada vez de mayor calidad, pero también la cantidad de profesionales preparados en las diferentes áreas que están dando
mucho de sí tanto en el país como en el extranjero. Con respecto a Europa, ¿cuáles son las proyecciones? Las proyecciones, bueno, buena noticia para España, quien en este momento la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico le da un voto de confianza diciendo que, bueno, sí se puede. Para Italia y para Grecia, a pesar de que se ve una pequeña mejora, pues todavía no se le da este voto de confianza. Pero lo cierto es que la Unión Europea, lo que se prevé para los próximos 60 años es que va a bajar mucho el nivel, la posición económica que tiene y que había tenido mucho más alta en los años anteriores. Sin embargo, las economías emergentes, según las proyecciones de este estudio, pues se prevé, hay buenas noticias para estos países, ¿no? Sí, bueno, tenemos aquí en América Latina, tenemos a Brasil, quien va a pasar a ser determinante para los próximos años. También tenemos a Colombia. En este momento va a ser América Latina y Asia quienes de alguna manera van a surgir más. Y en Asia, China e India, me imagino. India igualmente está ocurriendo el mismo caso que en China. Sus productos están mejorando en cuanto a la reputación y la cantidad de profesionales preparados. Al mismo tiempo, su crecimiento poblacional es mayor. Eso vemos por los momentos. Vemos que hay economías emergentes, sin embargo, no confundamos desarrollo económico y capacidad de desarrollo económico con lo que es calidad de vida. ¿Por qué no podemos confundir estas dos cosas? Porque si bien, ¿qué significa desarrollo económico? La capacidad de aumentar tu Producto Interno Bruto. Países como Brasil, ahora como China, también como India, en los próximos años van a aumentar considerablemente. Sin embargo, para llegar a ser un país desarrollado, que es lo que sí mide la calidad de vida, necesitas... Que son más bien los países del G7, por ejemplo. Exactamente, que son los países del grupo de los 7. Ya tienes muchos años con una trayectoria y cuidando una serie de factores, entre ellos los que son las condiciones favorables para vivir, para estudiar y para trabajar, que ya han tenido tiempo para construirse un piso. Y esto lo revela el estudio de alguna manera. Dice que en realidad no se debe confundir que estas economías emergentes sí van a tener un alto crecimiento económico, pero que esto no garantiza una mejoría en la calidad de vida. Exactamente, pero lo que sí es muy importante entender es que este crecimiento económico sí va a disminuir mucho la brecha, lo cual da una esperanza que en próximos años también va a mejorar la calidad de vida de estos países. Si bien todavía no van a llegar a la calidad de vida que se tiene en el grupo de los 7, sí se va a disminuir esta brecha. Me decías que el crecimiento económico se mide a partir del Producto Interno Bruto. En Correcto. el caso canadiense, este crecimiento en porcentaje, digamos, ¿cuál es? Va a pasar, está en 2.2%. Y los únicos que se le acercan son Estados Unidos y Reino Unido con 2.1%. Y Sofía, justamente uno de los resultados de este estudio del OCDE es que, bueno, Canadá lidera los países del G7, pero hay otros países que van a crecer, cuya economía va a crecer mucho más que la canadiense. Efectivamente, entre esos países tenemos a países como Australia, Nueva Zelanda, Israel y Noruega. Y lo curioso es que son economías emergentes y se van a ir por encima de los países del G7, que son los países más desarrollados del mundo. Exactamente. Y bueno, lo que también es importante ver es cómo lo que es la reputación de los países también está directamente relacionado. Por ejemplo, ya habíamos mencionado que Canadá había liderado el país con mayor reputación. Efectivamente. Por segundo año consecutivo, y qué sorpresa tenemos que de estos países emergentes que acabamos de mencionar, también se encuentra en este estudio en segundo lugar Australia, en quinto lugar Noruega y en sexto lugar Nueva Zelanda. Entonces todos estos factores están completamente relacionados. En el caso de Australia, ¿cuál es uno de los factores más importantes? Bueno, que ellos no tienen pobreza extrema. En el caso de Suecia, que ocurre también, son el país de Europa con mayor acceso a Internet y como sabemos, pues es también uno de los factores de crecimiento económico más importantes en esta nueva economía.
Ujú. Es curioso, son dos estudios diferentes, de dos instituciones diferentes, uno de la reputación, el otro del crecimiento económico. Sin embargo, los resultados apuntan más o menos en la misma dirección. Gracias, Sofía Carrero, por estar con nosotros hoy en el estudio. Siempre un placer. Sofía Carrero de Noticias Montreal pasaba hoy por los estudios para hablarnos de estos temas económicos. ¿Y usted qué piensa? ¿Le tiene confianza a la economía canadiense? Por favor, comparta con nosotros sus criterios en La Voz Latina, @nuevomundotv.com, y así de esta manera podemos compartir y dialogar un poco sobre estos temas que discutimos aquí en nuestro programa La Voz Latina. Siga con nosotros, que aún tenemos más de esta conversación con Jorge Castelnuovo, gestor de proyectos y quien estuviera también nominado al concurso de empresarios de la Cámara de Comercio Latinoamericana. Seguimos nuestra conversación con él en solo unos minutos aquí en La Voz Latina.